Hola chicos, bienvenidos a su clase de miércoles 8 de marzo del 2022. Ya regresamos al horario habitual. A esta última semana. Es que como ya me he acabado lo de complejos, me dije, oye, si les doy unas clases. Ya, pues si quieres yo tomo la clase, así no acabamos tan apresurados y sirve que hasta me da para darles un par de ejemplos de esto. Si acabamos antes, el viernes hacemos unas dudas de su tarea. Bueno, pues dado que a un campo, un polinomio en la interminada x con coeficientes en k es esta expresión, ¿no? Ya sé que está ahí repetido desde que empezamos el tema de polinomios, pues para que se les quede claro y se les grabe. Si lo repetimos cada clase, seguro se les va a grabar. Luego, cada x es el conjunto de todos los polinomios, ¿no? De grado x. Entonces aquí ya saben que están todos, ¿no? Y habíamos dicho que es un anillo conmutativo con 1 y es un dominio entero. Después vamos a definir la función p, o sea, la función polinomio. Estamos pensando el polinomio como función. Y para evaluarlo en un número, pues nada más sustituimos el número, ¿no? Por la x. Entonces esto se conoce como la función de evaluación del polinomio de alfa, ¿no? Y es una función que va del campo en el campo. Por ejemplo, ustedes que trabajaron en cálculo, pues son como las reales en los reales, ¿no? Luego, dado un polinomio en cada x de grado n, decimos que es mónico si el an es igual a 1. El coeficiente del exponente más grande es el que es 1. Si ese es 1, ya es mónico. No importa que aquí tenga quién sabe qué, pero este tiene que ser 1, este AN. Luego, dado un polinomio y un elemento en el campo, si tengo la suerte que cuando yo evalúo me dé el 0, entonces es una raíz del polinomio. Después vimos los dos teoremas importantes, que es el del residuo y el del factor. Sea p de x en el campo y alfa en el p de x en el campo, p de x en cada x en el anillo y alfa en el campo. El residuo de dividir p de x entre x menos alfa es igual a p de alfa. O sea, le están diciendo, si tú divides el p de x entre x menos alfa, el residuo es igual a la evaluación. Es el teorema del residuo. Y el del factor es como qué pasa cuando este es 0, el p de alfa es 0. Pues esto está diciendo, pues es una raíz, ¿no? Entonces estamos relacionando raíz con lo del residuo. Entonces dice que alfa es una raíz de p de x, si solo si cuando yo divido el polinomio entre x menos alfa, resulta que ser que x menos alfa es un factor de p de x, es decir, p de x es igual a x menos alfa por un polinomio q de x. O en otras palabras que x menos alfa divida p de x. Aquí el residuo vale 0, ¿no? Y como vale 0, pues exactamente la evaluación de p de alfa, ¿no? Y por eso sí puedo decir que alfa es una raíz. Y este es el teorema del factor. Voy a retomar la definición de x irreducible, pues dado p de x, le hemos estado usando. Decimos que es irreducible en k de x, existen f y g, tales que p de x con los grados menores, ¿no? Es decir, p de x es irreducible en k de x, en caso que si p de x se puede descomponer, y f y g son dos polinomios, entonces uno de los dos tiene que ser de grado 0, ¿no? Y esto pues sale de la suma de los grados. Y también decimos que algo es reducible, pues si lo puedes componer en dos polinomios y los grados no son 0, ¿no? De ambos. O sea, que si se descomponen polinomios, ¿no? Como las que hemos hecho, como esta, ¿no? Aquí sí se descompone porque estos son polinomios que no son de grado 0. Entonces vimos que si yo tengo la suerte que mi polinomio vive en sus coeficientes están en los complejos, o está en c de x, y su grado es mayor o igual que 1, el polinomio p de x se puede descomponer como c y por las raíces, ¿no? X menos alfa 1, f menos alfa 2, alfa n, con C1 con C hasta alfa n en los complejos, y este está de más, y alfa 1 hasta alfa n son las raíces, son las n raíces de p de x. Y de hecho, cuando estoy en los complejos, sí puedo decir que tiene exactamente n raíces. Si es de grado n, tiene exactamente n raíces, ¿no? Cuando está en los complejos, no necesariamente, pero cuando sí está en los complejos, sí tiene n raíces. Ahora, y en general, esto pasa solo para los complejos. En general, si yo tengo un campo cualquiera, por eso aquí lo tenemos abajo, si p de x es k de x y el grado es mayor o igual que n, entonces existen c y q1 hasta qm únicos, o sea, existen polinomios qm's, polinomios irreducibles mónicos, tales que p de x se descompone como estos. Aquí no se descompone exactamente como acá arriba en los complejos, porque pues, por ejemplo, en los reales tengo polinomios como este, ¿no?
Que ya hemos discutido varias veces que este es un mónico irreducible en R de X, ¿no? Entonces podría que el Q puede ser uno de estos. Y no necesariamente es de esta forma, ¿no? Porque pues, en R no lo puedo descomponer. De hecho, en los complejos todos los polinomios se pueden descomponer. Eso se llama que es un polinomio de descomposición única. Eso lo van a ver en moderna. Eso sí es más algebrista. Que de hecho sirve que les cuento algo. Dicen, porque a todos los que llevamos esas materias de álgebra nos dicen, que Moderna 2 tenía que ser obligatoria, porque no es obligatoria ni para los matemáticos. Pero que dice en la historia que cuando estaba una secretaria copiando el plan, que se equivocó y la puso como optativa. Entonces por eso dicen todos los matemáticos, lleva Moderna 2 porque esto tenía que ser obligatoria y no lo es. Y en otras facultades o otras escuelas de matemáticas sí es obligatoria Moderna 2 para los matemáticos. Entonces sí, métanla. Y más por si después quieren estudiar la maestría, si no llevan Moderna 2 en la licenciatura, sí van a sufrir mucho en la maestría, ¿eh? Porque el curso de álgebra de la maestría es como condensado Moderna 1 y Moderna 2. Y si no saben Moderna 2 van a valer, ¿eh? Un pequeño consejo. Bueno, pues ahí ya acaban los recuerdos. Ahorita voy a retomar lo que empezamos a ver de la derivada. Vamos para que esté más fresco y no se quede así como que en los recuerdos ahí olvidado. ¿Sí, jóvenes? Sí, Gracias, Carla, y gracias, Pablo. ¿Ahora estás solo, Pablo, o también anda por ahí Ana? no, ahora yo ando aquí solito. Ay, te dejan solito. Qué triste. Bueno, dado un polinomio, f de x, tenemos así un polinomio, ¿no? En general. Luego, entonces vamos a definir... ¿Dónde dejé mi celular? Ay, que sentí que sonó. Bueno, ya me buscarán. Ah, entonces vamos a definir... Aquí tenemos este. Definimos la derivada como la de cálculo igualita. Estamos derivando igualito. Nada más que aquí no voy a meter con límites ni nada. Entonces vamos a decir que f' de f de x como sigue, ¿no? Entonces f' y es lo que hacemos la misma regla, ¿no? De que si es n, lo multiplicamos por el de acá y este le quitamos 1, ¿no? Aquí el n2 no está escrito, pero sería n-1 por n-1, aquí será n-2, ¿no? En el caso que era el cubo, pues era x cúbica, entonces 3 por a cúbica, x cuadrada, ¿no? Aquí el cuadrado era a2 por x cuadrada, entonces aquí me queda 2 por a2x. Aquí la 1 se va el x y me queda 1, ¿no? Y el a0 pues ya es 0. Pues así me queda la derivada. Es la derivación que han usado en cálculo, igualita, la misma. Si saben derivar ahí, ya aprendí, aquí es la misma derivada. Nada más que aquí nada más decimos, pues es este polinomio ya. Para n mayor o igual que 1, definimos la n más 1ésima derivada de fn de x como la derivada de la enésima derivada con o sea, vas derivando, ¿no? Esta es la primera, pues la segunda vuelves a derivar, la tercera y así. En algún momento, como son polinomios, todos se hacen cero, ¿no? Porque en algún momento eliminas todos y nada más te queda el término independiente, pero... Bueno, el término ¿no? La n. Y ya cuando te quedas independiente, después se hace cero, ¿no? Y con esto pues definimos la derivada para todos en los naturales tomando a f0 como la función original, ¿no? Entonces esta es la primera, esta es la 0, la segunda, la tercera, la cuarta. Y vimos un ejemplo, ya no lo pongo. Pero pues es lo mismo que han derivado en cálculo y desde la prepa. Si a todos les queda claro la derivada. ¿Sí, jóvenes? Dijo Diego que sí, gracias Diego. Dijo Carla que sí. Ah, no, sí, porque le falta el. Bueno, proposición. Esta la vimos también en la clase pasada. Sí, pues esa es la regla de derivación del producto que vieron en cálculo, ¿eh? Nada más que aquí la probamos con la definición de polinomios, no me metí con el término fundamental del cálculo, ni límites, ni nada de eso. Nada más para que vean que sí se pueden hacer luego otras cosas con otras áreas. Entonces, si tomamos f de x, que es un producto, entonces la derivada de f es pues g por la derivada de 1 más la derivada de g por la de h, ¿no? Ahí está, es la misma regla de derivación de cálculo, igualita. Nada más que aquí está restringido en polinomios.
Y luego, si yo tengo que si f de x es igual a g de x a la m, o sea, es g es f es g varias veces. Este sí lo voy a utilizar ahorita en el teorema que viene. Entonces la derivada de g pues es como una regla de la cadena que también saben de cálculo, ¿no? Que pues es g por l a la m-1 por la derivada de g', ¿no? Por la derivada de g, por g'. Entonces como una reglita de la cadena. Que esto se prueba por inducción, no la hice en clase, yo lo sé. Pero pues ya es algo que ya conocen y pues, la prueba sería hacerla con inducción usando este de acá arriba. Pues ya se lo saben, es de cálculo. Ya, además ya terminan cálculo 2 casi, ¿no? Esto es de cálculo 1. Cálculo 2 1 es cuando integra. Entonces déjenme retomar les tenía que decir algo de la tarea, sí es cierto, espérenme. Antes de continuar, tengo que hacer un pequeño paréntesis. Lo iba a hacer antes de empezar y se me pasó. De la tarea, es importante, a ver si ponen atención, cambié el 7C. Es que decía que era una raíz de multiplicidad 3 y alguien la clase pasada me dice, creo que fue Naomi, pero creo que no anda por aquí. Me dice, oiga profesor, es que creo que está mal el enunciado. O Armando, no me acuerdo quiénes eran como 3 o 4 chicos que se quedaron y me dijeron, creo que no es de multiplicidad 3. Sí cambié los signos que le dije que le iba a cambiar, pero aún así siguen siendo unas raíces racionales bien feas. Y racionales bien feas dije, "Ay, bueno, entonces mejor se los cambié por algo que esté más bonito. Esto es de grado 5 y aquí le estoy diciendo que I más I es una raíz doble. En este caso, aquí no van a usar lo de la derivada, no pueden ser sino de la derivada. Pues nada más saben que este divide 2 veces al polinomio, ¿no? O sea, aplican la división sintética con este. Y también la vuelven a aplicar y también va a dividir porque es una raíz doble. Entonces, eso es algo que ya cambié. Ya lo cambié en el archivo de Classroom. Y también sirve que les hago un pequeño comercial. Porque si lo van a tratar de hacer y no. Aquí no necesitan lo de la derivada, sale con la pura definición de raíz múltiple. Sale con la definición de raíz de multiplicidad. No necesitan lo de la derivada aquí. Por si lo tratan de hacer, dicen, es que no me sale, es que no sé cómo ocupar el teorema. No, ahí no lo necesitan. Sale con esta definición, con esta pura definición les debe de poder salir esos dos problemas. Ya les ayudé con su tarea. Ay, qué profesor tan barco soy. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Les digo que sí. Bueno, ahora regresando, después del paréntesis de la tarea, regresando a la clase. Entonces, sea f de x un polinomio, ¿no? Y alfa es una raíz de x, de f de x. Decimos que alfa es una raíz de multiplicidad m con m en los enteros positivos. Si x menos alfa, si x al alfa divide a f de x y x menos alfa es m más 1. O sea, a la m más 1 ya no divide f de x, ¿no? Ahí ya habían visto unos ejemplos, ahorita no los voy a hacer. Entonces, esta es una raíz de multiplicidad, ¿no? Entonces, el teorema lo que nos va a decir es otra forma de atacar a la raíz de multiplicidad, otra forma de verlas, utilizando esta función derivada. Entonces dice, es que luego es más manejable esta que la de acá arriba. Nótalo, de hecho, haciendo otra vez comercial de la tarea, estos dos ejercicios aquí sí necesitan lo de la derivada, aquí lo pongo. Sí necesitan de la derivada. Es más fácil verlo así, utilizando que con la definición de arriba. Bueno, en teoría también les podría salir con lo de la derivada, estos de acá, pero yo digo que es más fácil con la definición. Aquí sí ocupen lo de la derivada, con lo otro no les va a salir, ¿eh?
Entonces va, el teorema dice así. Sea f de x un polinomio de grado n mayor que 0 y sea m con m en los enteros positivos o los naturales si quieren. AF es una red de multiplicidad m de f de x, o sea, cumple lo de acá arriba. Si solo si cumplen las siguientes condiciones, estamos dando una equivalencia a la definición de multiplicidad de arriba. Que anula todas las, o sea, yo derivo y anula todas las derivadas hasta m-1. O sea, no todos cuando yo evalúo me da el 0. Pero justamente la m derivada, esa es la que no la anula. O sea, si yo estoy diciendo que es de multiplicidad 4, tiene que anular a todas hasta el 3, pero la cuarta derivada, esta ya no la anula. ¿Ok? ¿Sí queda claro el enunciado? Que es básicamente como esto de las divisiones, nada más que aquí es con derivadas. Entonces esta demostración sí está medio larguita. Entonces, como es un solo sí, hay que hacer dos implicaciones. Hacemos la primera implicación. Vamos con la ida. Y la vamos a hacer por inducción. Sobre m. Sobre la multiplicidad. Esa es la que voy, es la que le voy a meter la inducción. Lo cual lo puedo hacer porque pues, es m positivo, ¿no? Entonces puedo hacerle la inducción como yo quiera. Entonces, esta sí va a ser inducción normal. Entonces, paso base. M igual a 1. Entonces, estoy diciendo que es de multiplicidad 1. O sea, podrían pensar que pasa esto y no divide al m2. O también están pensando que cuando factoricen el f de x, pues solo aparece una vez el factor x menos alfa, ¿no? También es otra forma de pensar las redes de multiplicidad, que se repiten, ¿no? Entonces, como alfa es una raíz, ¿qué puedo hacer? Bueno, aparte de que ya sé que cuando lo evalúo me da 0, pero eso como que no me sirve. Aparte de eso, tenemos que el poderoso teorema del factor me dice que como es una raíz, entonces el polinomio sí lo puede ver como x menos alfa por otra cosa, ¿no? Porque sí lo divide. Entonces, como alfa es raíz, por el teorema del factor, teorema del factor, tenemos que f de x es igual a x menos alfa por un q, ¿no? Ahora, como es de multiplicidad 1, si yo tuviera que x menos alfa sí divide al p de x, déjenme quitar los paréntesis, al q de x, si tuviera la suerte que lo dividiría, entonces tendría que q de x es igual a x menos alfa por otra cosa, ¿no? ¿Qué le ponemos? Le ponemos g de x por g de x. ¿De dónde? Pues f de x lo podría ver como x menos alfa por x menos alfa por el g, ¿no? Pues esto contradice que era de multiplicidad 1, ¿no? Porque multiplicidad 1 es que no divida el cuadrado no divida, ¿no? Porque eso estaría diciendo que la x menos alfa al cuadrado divida f de x, ¿no? ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí,
Ok, entonces, ¿qué podemos garantizar? Alan dice que no. A ver, vamos otra vez. A ver, si quieres ahorita olvídate eso de multiplicar 1. ¿Qué pasaría si x menos alfa fuera q de x? O sea, si x menos alfa sí divide a q de x. Entonces, q de x, aquí está re feo, por eso tal vez no entiendes. Entonces, q de x es igual a x menos alfa por otra cosa, ¿no? Por g de x. ¿Sí? Ahí vamos bien, Alan. Sí. Ok. Entonces, aquí vas. ¿De dónde? Pues yo sustituyo aquí cuánto vale q de x, ¿no? Entonces tenemos que f de x es igual a x menos alfa por x menos alfa por g de x. Ahora bien, esto es una contradicción porque yo estoy diciendo que m es de multiplicidad 1. Como es de multiplicidad 1, la alfa es de multiplicidad 1, pero no era. Como alfa es de multiplicidad 1, si ves tu definición dice, es de multiplicidad m si a la m sí lo divide, pero el m más 1 ya no divide al polinomio. Entonces, como aquí como m es igual a 1, x menos alfa sí tiene derecho a dividir a f, pero el producto ya no, porque aquí te estaría diciendo que este es igual a f al cuadrado, g de x es igual a f de x. Esto te estaría diciendo que x menos alfa al cuadrado sí está dividiendo f de x, ¿no? Ay, ¿y ahora por qué hizo eso feo? X menos alfa al cuadrado sí está dividiendo f de x, ¿no? ¿Sí queda claro eso? ¿Sí, Alan? Alan. Sí. Entonces, pues justamente ahí está la contracción, porque por ser de multiplicidad, el cuadrado no debe dividir a f de x. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Pues te lo ponemos acá, lo agregamos acá al ya que lo escribí. A ver, déjenlo escribo bonito. Este es igual acá. Coma, aquí es una contracción. Contracción ya que x no divida a este, ¿no? A ver, vamos a cambiar el enunciado para que quede más entendible. A ver, es que a lo mejor estaba mal escrito. Bueno, estaba escrito diferente y se hizo bola a su compañero. Q de x, G de x. Es que mi G y mi Q se parecen, ¿verdad? G de x, Q de x. Ajá. Voy, espérenme un minuto. ¿De dónde? ¿Dónde está todo mal escrito? A ver. ¿De dónde? F de x es igual a este señor de acá. Lo voy a dejar aquí para que ya no moverlo. F de x queda aquí. Ya que aquí le ponemos por ser de multiplicidad, por ser alfa de multiplicidad 1. Entonces ya tenemos que no lo puede dividir, ¿no? Ahora, entonces, por otro lado, f' de x, ¿a qué sería igual? Yo sé que f' de x es este producto, ¿no? Entonces, mi lema de cómo derivo un producto, aquí está, pues dice que esa derivada es igual a
x menos alfa por g' de x más g de x por 1, ¿no? Ya tengo aquí, ese es lo que dice mi derivada, ¿no? Porque la derivada de x menos alfa pues es 1. Y la evaluación que me dice. Es igual a alfa menos alfa por g' de alfa, que quién sabe qué sea, más g de alfa, que tampoco tengo idea que sea, por 1. Entonces, este de acá es un 0, ¿no? Porque es alfa menos alfa. No me importa que da g de alfa. Este es g de alfa por 1, ¿no? Entonces tenemos que es g de alfa por 1. Entonces me queda g de alfa. Ahora la pregunta es, ¿g de alfa podrá ser 0 o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? No, no me va a contestar. Bueno, ya que no me quieren contestar. Pues a ver, pues ¿qué pasaría si fuera 0, no? Vamos a trabajar. Si fuera 0, entonces me estaría diciendo que alfa es una raíz. Entonces, alfa es una raíz de g de x, ¿no? ¿De g? Ay, ¿por qué le puse? Ay, es que era q, no g. Ay, con razón me están viendo todo raro. Ay, a ver. Cambié la letra, era q, ¿no? Porque el primero fue q. Q, 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 q. Es que era q, no g. No importa, nada más era la letra. Ahora sí. Si yo tengo que lo evalúa, entonces yo tengo que que alfa es una raíz de q de x, será la exposición de acá. Y nuevamente por el teorema del factor, tenemos que pues que x menos alfa divide a q de x, ¿no? Pero ya habíamos dicho que esto no podía pasar, porque si lo dividía llegaba una contradicción, ¿no? Si se acuerdan. Sí, Entonces contradicción, lo cual no puede pasar, ¿no? Lo cual no sucede, no pasa, no puede. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque genera contracción. Por lo tanto, este tiene que ser distinto de 0, ¿no? Es decir, f de alfa es distinto de 0. Y entonces se cumple lo que decía mi enunciado original, ¿no? ¿Qué es lo que decía mi enunciado? Que anule a todas anteriores, en este caso a f, porque la anterior a 1 es 0. Por eso les dije que f0 tenía que ser la función. Y no anula a la siguiente, que será la prima, ¿no? En este caso porque es m igual a 1. ¿Sí quedó claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, pi. Voy. A ver. Por lo tanto, se cumple el resultado. Profe, ¿sí se me escucha? Sí, te dije que sí, voy, espérame. Perdón, no me escuché. Perdón.
Mira, es que ¿qué es lo que queremos probar? Aquí lo quiero probar para 1, ¿no? Entonces lo que queremos probar aquí en el 1 es que la anterior que es 0, o sea que sí sea raíz, que eso ya lo tengo porque es raíz, y que la derivada sea distinto de 0, ¿no? Porque es para m igual a 1. Entonces empezamos. Como alfa es una raíz, pues ya ya sabemos que sí lo anula, pero aparte lo puedo descomponer con x alfa menos q de x. Después vimos que x menos alfa no puede dividir a q de x, porque si lo dividiera eso contradice el hecho que es de multiplicidad 1, ¿no? Que es esto de acá. Que 1 lo divide, pero ya al cuadrado ya no, en este caso. Entonces, cuando yo derivo la función, porque quiero ver que se anule, quiero ver si se anula o no. Cuando yo derivo la función, por la regla del producto que ya vimos y que saben de cálculo, la derivada resulta ser ¿no? Utilizando la descomposición de acá. Entonces, como aquí veo que al final esto me queda igual a Q evaluado en alfa, F' evaluado en alfa es igual a Q de alfa. Y si fuera esta 0, pues eso implicaría que x menos alfa divide a q de x, lo cual pues no es cierto porque ya vi que no puede pasar, ¿no? Por lo tanto, q de alfa tiene que ser distinto de 0 y en particular la derivada es distinto de 0, ¿no? Porque pues son lo mismo. Entonces por eso ya tengo el resultado. Sí anula la función y no anula la derivada alfa. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, gracias. A ver, se los voy a poner aquí por demostrar para que les quede más claro. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos que se cumple para 1. Ahora vamos a ver si se cumple para m, ¿no? Entonces vamos a hacer la hipótesis de inducción, porque la estamos haciendo por inducción. Entonces suponemos que se cumple para m, ¿no? Es decir, no voy a ponerle es decir. Bueno, sí se los pongo. Es decir esto, ¿no? Que todas las demás las anula. Pero exactamente a la m no, ¿no? Entonces lo que queremos probar es que se cumpla para m, ¿no? Por demostrar que se cumple para m más 1. A ver, entonces, ¿qué es lo que sé? Como es de multiplicidad m más 1, aquí de la definición sé que m divide, pero el m más... ¿Qué de multiplicidad tenemos que? Ajá. Divide el m más 1, pero no el m más 1, ¿no? No el m más 2. O sea, sí divide el m más 1, pero no el m más 2. A ver. Lo voy a copiar y pegar. Es decir, ahora bien. ¿Cómo? Ese es el regreso, ¿no, profe? No, sigo en la ida. La ida. Ok. Sigo en la ida y por inducción. Ah, sí, cierto. Entonces, ¿cómo? Alfa es de multiplicidad, como alfa es de multiplicidad m más 1. Es que hay que cambiarle. El m más 1 sí lo divide, pero ya el m más 2 no. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir que m más 1 divida a f? ¿De dónde? F de x es igual a x menos alfa a la m más 1 por un g de x, ¿no? Aquí sí le vamos a poner g.
¿no? O sea, eso lo divide, eso es lo que quiere decir, que si yo divido me sale un polinomio. Y con un razonamiento parecido al de acá, tenemos que x menos alfa no divide a g de x. ¿Sí queda claro eso? Miren, porque si lo dividiera, pues otra vez podría descomponerlo y aquí tendría el x a la m y luego aquí tendría el x a la m, ¿no? X y x a la m, entonces eso sería xm más 2. Y pues ya eso contradice que sea de multiplicidad de m más 2, ¿no? Es parecidísimo a este. ¿O quieren que lo escriba? Mejor que quede escrito, por favor. Está bien. ¿De dónde f de x a la m? Ahora bien. Si x menos alfa dividir a g, entonces g de x... le voy a tener que cambiar las letras. Entonces g de x es igual a x menos alfa por un q, ¿no? Donde f de x es igual a xm más 1 por x menos alfa, que esto al final vendría siendo m más 2, ¿no? Entonces estaría diciendo que m más 2 divide f de x. X menos alfa, la m más 2 divide f de x, ¿no? Lo cual es una contradicción, ya que el m más 2 no puede dividir a f de x por ser de multiplicidad. M, ¿no? De multiplicidad m más 1. ¿Sí quedó ahora sí más claro? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Entonces, x menos alfa no divide a g de x, ¿no? Ahora bien, por otro lado, bueno, no por otro lado. ¿De dónde? No, a ver. Tenemos que, pues la derivada de f de x, ¿a qué es igual? Pues yo había dicho que era este por este producto. Entonces voy a usar mis dos lemas. Un producto, ¿cómo se deriva? Pues así, ¿no? Es g por la derivada del segundo, ¿no? Entonces, aquí este es f de x es este por este. Entonces queda x menos alfa a la m más 1 por la derivada de g' más, luego dice, tiene que ser mi reglita dice que es la derivada de la segunda por h. Pero noten que x menos alfa a la m es de esta forma, ¿no? Entonces, esta derivada es igual a esta formulita de acá. M por g, m a la menos 1 por g', ¿no? Entonces, esto nos queda, esta derivada nos queda m menos 1 por x menos alfa a la m por su derivada que como es x menos alfa es 1 y luego por g de x, ¿no? ¿Sí quedó claro, jóvenes? ¿Sí, pi? ¿No, pi? ¿Por qué por m menos 1? Por esta regla de acá. Porque en este caso al x menos alfa está este, ¿no? No es m Sería más más 1, bien m más 1 por... Ajá. m más 1, sí, más 1, tienes razón. Ahí está. Ahora sí, tienes razón. Y el exponente pues, sí queda m, Sí, ¿no? Por más 1 menos 1. 1, sí, era más. Tienes toda la razón. Gracias, Pablo, perdón. Ya borré demasiado. A ver. Sí, gracias, Pablo. Gracias. Bueno, entonces esto es igual, vamos a factorizar el xm más 1. X menos m
X a la M. Aquí me queda X menos alfa por G' de X más M más 1 por G de X. El 1 ya lo quité porque pues es por 1, ¿no? Entonces da igual. Entonces ya factoricé el X menos alfa a la M, ¿no? Lo vamos a poner así. Ahora volvamos a observar, dejen pongo más páginas. Notemos que X menos alfa no puede dividir este productote. A este de acá. Porque si lo dividiera vamos a llegar a una contradicción parecida. La voy a volver a escribir. No lo divide. Ya que de lo contrario, no, es más fácil, ya que en particular X menos alfa no divide a M más 1 por G, ¿no? Como no divide a G, pues no puede dividir a sus múltiplos. Y si no divide a este, pues no tiene derecho a dividir la suma. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, pues ya habíamos dicho que no divide a este, ¿no? Entonces, como no divide este, pues no puede dividir a los múltiplos. Y como no divide a los dos de la suma, no divide este de la suma, pues no tiene derecho a dividir la suma, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, sí, yo sé que esta demostración está difícil. Por lo tanto, alfa es una raíz de multiplicidad m, pero de la derivada, ¿no? Porque justo lo que estoy diciendo, si divide, aquí está x menos m, está dividiendo a la derivada, pero ya no puede, como x menos alfa ya no lo divide, m más 1 no divide a la derivada, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, entonces es de multiplicidad m, pero de la derivada. Porque miren, aquí está x menos alfa a la m, pues está dividiendo a f, pues aquí está su derivada. Aquí está con qué lo deriva. Y m más 1 ya no puede porque en particular x menos alfa no divide a este señor. Entonces no tiene derecho a este. Entonces ya no podría descomponerlo con m menos m más, más 2, ¿no? Más 1 en este caso. Entonces ahora, pues, mi hipótesis de inducción dice aplicada a la derivada, nos dice que, porque al final la derivada pues, es otro polinomio, ¿no? Empiezo ahora, en vez de empezar con f, empiezo con f'. Entonces me dice, mira, nos diría que anula todas hasta la enésima derivada. Y, muérete antivirus, la m más 1 no, ¿no? Pero pues noten que era justo lo que yo quería demostrar, ¿no? Para f. Que se cumplía 1 y justo la m no.
Por lo tanto, porque justo quería cumplir que se cumplía para m más 1, ¿no? Por lo tanto, se cumple el resultado. ¿Sí quedó claro? Sí quedó claro. Dejen aquí la agrego que también también el F0, ¿no? Porque ya era raíz de entrada. Entonces ya, acabamos la ida. Ahora nos falta el regreso. Que también es por inducción, ¿no? Entonces ya vimos que se cumple la ida, ¿no? Si yo supongo que esta es una raíz de multiplicidad con esto, sí se cumple esto de las derivadas. Ahora vamos con el regreso. El regreso. Entonces, el regreso dice... Y vamos a hacer inducción sobre M. Por acá. Entonces ahora para m igual a 1, ahora lo que vamos a suponer es estas igualdades de las derivadas. Y vamos a probar lo de la divisibilidad. Entonces va, para m igual a 1. Para m igual a 1. Se cumple. Pues, ¿qué es lo que se cumple? Pues el primero A. Que f en 0 es 0. Y que la derivada no se anula, ¿no? Porque es para 1. ¿No? Es justo lo que dice ahí. Entonces ahora, como f se hizo una raíz, nuevamente el teorema del factor, por el teorema del factor, f de x es igual a x menos alfa por g de x, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Porque ahora lo que yo quiero probar es, bueno, aquí te está diciendo que ya probaste. X menos alfa divide a Ajá, f de x. exacto. Aquí justo probamos que x menos alfa divide f de x, ¿no? Que es la primera parte de lo que tenemos que probar. Lo que nos falta es probar que el cuadrado no lo puede dividir, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es, pues supongamos que pues que sí pasa, ¿no? Que el cuadrado sí divide f de x. Entonces, f de x sería igual a x menos alfa al cuadrado. Vamos a poner q nada más para que no sea el mismo polinomio. Un q de x, ¿no? O sea, sí lo dividió. Entonces, cuando yo derivo f' de x, usando aquí nuestra reglita, esta es la derivada del primero, que es x menos 2 por alfa, por 1, por q de x, derivada, más, no, este es sin la derivada, ¿no? Más x menos alfa, sin derivar, por q derivada, ¿no? Ahora sí. Entonces así me queda la esta. Pero aquí noten que en ambos casos, cuando yo evalúo en alfa, f de alfa... Llegaría a que la derivada es 0, ¿no? Exacto. Que lo voy a escribir, nada más para que quede ahí. Por q...
a de alfa más alfa menos alfa, sí, lo que dijo Pablo, nada más lo estoy escribiendo. O sea, lo que pasa es que cuando yo derivo, pues sí me da la derivada cero, ¿no? Porque pues esto es cero y esto es cero, ¿no? Esto es cero, lo cual es una contradicción. Porque pues justamente estoy suponiendo que la derivada no la anula alfa, ¿no? La derivada no se anula en alfa. Por lo tanto, f' de alfa es distinto. No, no era eso lo que quería. Por lo tanto, x menos alfa al cuadrado no divide a f de x. Y por ende, alfa es una raíz de multiplicidad 1. Ahí está, refiero a mi d. Multiplicidad 1. ¿Sí quedó claro? ¿Sí, jóvenes? Sí, 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 sí. Sí, profe. Ok. Pues ya pasamos el caso 1. Entonces ahora vamos a hacer la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces la hipótesis de inducción. Ah, es que Pablo prendió su cámara. ¿Qué pasó, Pablo? Hipótesis de inducción. Entonces, que suponemos que se cumple la afirmación para M, ¿no? Entonces, suponemos. Para M. Es decir, y lo voy a copiar y pegar, nada más para que esté bonito. Esto de acá, ¿no? O sea, yo sí tengo que x menos alfa a la m divide f de x y no divide m más 1, ¿no? Entonces, por demostrar que la afirmación, veamos, por demostrar que se cumple. No, es que no me gusta cómo se lee eso, a ver. Veamos que, ajá, se cumple la afirmación para m más 1, ¿no? O sea, quiero probar que m más 1 divide y m más 2 no, ¿no? Entonces, por hipótesis, de la que estoy cargando, porque estoy haciendo el regreso, entonces tenemos que, como así se cumple para m, bueno, más bien, es lo que tengo y tengo que probar para m más 1, perdón. Tenemos que esto, ¿no? Aquí está. Esto es lo que estoy suponiendo, ¿no? Y de aquí tengo que sacarlo de las divisiones. Que es para m más 1 y que divide m más 1, pero que no divide m más 2, ¿no? Pero esto sí lo tengo de acá. Es lo que estoy suponiendo. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Sí, Ok, tenemos eso sí lo tengo. Entonces ahora uno observa y dice, mira, ¿qué pasa si la hipótesis de inducción se le aplica a f'? Porque dice que se cumple para m, ¿no? Y f pues, era un polinomio cualquiera. Entonces,
aplicando la hipótesis de inducción, a f' de x, tenemos que alfa es una raíz de multiplicidad m de la derivada, ¿no? De donde f' de x es igual. Ya sé que ya acabó, pero les dije que les iba a dar hora y media, ¿no? Entonces, si se tienen que ir, los que tienen que ir se pueden desconectar, ¿eh? No se preocupen, saben que queda grabado y eso. Es nada más para no cortar la idea, porque si no voy a empezar la siguiente clase y, ay, ¿se acuerdan que no sé qué? Por eso les pedí lo de la media hora para en esta última semana. Bueno, entonces tenemos que x menos alfa a la m por g de x y que x menos alfa no divide a g de x, ¿no? Otra vez, porque si lo divide, entonces tendría que m más 2 divide a f de x, ¿no? Pero nada más lo estoy escribiendo directamente con g. ¿Sí queda claro eso? Es igualito al de acá. Porque si no, pues m más 2 lo divide, ¿no? Entonces, por eso de entrada ya pongo que x menos alfa no divide a g de x, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Si es que miren, aquí cámbienle por derivada, que es lo mismo. ¿O quieren que lo escriba? Sí, mejor. A ver, yo lo escribo. Ok. Nada más es copiar y pegar. Es la ventaja de... Eso sí lo voy a extrañar cuando estemos en presenciales. Ah, aquí no puedo copiar y pegar. Entonces iba a dar presencial el siguiente Pues semestre. no sé, es que parece que la facultad dice que va a haber muy cursos en línea, entonces quién sabe. O sea, yo estoy a lo que me den. Se supone que para pues lo de mate es 80% presencial y Siento en 20% en línea. línea de los grupos. Ujú. Entonces por eso no sé. Es que yo le puse indistinto. Lo que sí dijeron es que los de nuevo ingreso esos iban a estar en presencial, ¿eh? Ah, qué suertudos. Sí, pues no sé. Si nos dan si me dan su curso y está en presencial, pues ya los veré ya. Si no, pues ya seguiremos en línea. Si no le puse predilección a ninguno, o sea, dije, pues lo que me den. Nah. A ver, déjenlo, te me escribí y ya les platico. Entonces ahora sí, entonces dice, bueno, ¿qué pasaría si x menos alfa divide a g? Pues entonces g lo puedo ver como x menos alfa por un q, ¿no? De donde pues la derivada sería x menos alfa a la m más 1, aquí es m, cambiarle. Y esto me queda x a la m más 1. Esto sería xm más 1, ¿no? Que esto es xm más... Aquí me estaría diciendo que xm más 1 si divide a, f, a la derivada, ¿no? Y eso es una contradicción porque estoy diciendo que es de multiplicidad m, ¿no? Por ser de multiplicidad m, es que lo estoy cambiando. Entonces x no puede dividir a... x menos alfa no puede dividir a g. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Sí, Ahora, va. ¿Cómo f de alfa sí es igual a 0? Pues porque es una raíz. Tenemos que
para alguna S mayor que 1 y más chica que 0 y más chica que M, pues si lo divide, ¿no? Porque es como es de multiplicidad, pues si es la primera o es la segunda o es la tercera o no sé cuál, pero que sea más chica que M, si las va dividiendo, ¿no? Es como cuando factorizan sus polinomios. Tenemos que f de x es igual a x menos alfa a la s por g1 de x. Y nuevamente x menos alfa no divide a g1 de x. Entonces, cuando yo derivo f' de x, esto me queda igual a x menos alfa. Ya voy a poner la versión factorizada, ¿eh? Por x menos alfa por g1 de x más s por g1' de x, ¿no? Apliqué la reglita y ya factoricé de entrada el x menos alfa al s menos 1, ¿no? Y nuevamente, notemos que... Ah, pues, perdón, no entendí. ¿Qué? Ese cosito es más. Ese ¿Cuál? ya viene factorizado y al final. ¿Eso qué Este es? es una Es s por g' de x. que prima, ok. Sí, porque haz de cuenta, hice la misma cuenta de acá, nada más que ya no le escribí. ¿Dónde está? Esta. Ah, ok, va. Pues, Para no estar tanta, también tampoco no estar escribiendo tanto. Y notemos que pues x menos alfa no divide a x menos alfa por g1 de x más s por g1' de x, pues x menos alfa no divide al g1 de x, ¿no? Ya había hecho este argumento también. Como no divide a no tiene derecho a dividir a las a los múltiplos y tampoco tiene derecho a dividir a esta suma, ¿no? Entonces, x menos alfa a la m por g de x es igual a x menos alfa a la s por x menos alfa. Estoy igualando que este es igual a f y este es igual a f, ¿no? X menos alfa a la g1 de x más s por g'1 de x, ¿no? ¿De dónde? Como este g de x es igual a este de acá, porque es lo que factoricé de aquí, el g1 de x, ¿de dónde? X menos alfa a la m, aquí es este menos 1. Pues resulta ser el x menos alfa a la s menos 1, ¿no? Porque el g de x es igual a este choro de acá.
Sí. Alejandra dijo que sí. ¿Sí, jóvenes o no? Sí, profe. Ok. Sí, Sí, pues este es el G tal cual. La factorización del G. Aquí está, miren. Bueno, entonces como ya tenemos que esos son iguales, pues tenemos que M es igual a S menos 1, ¿no? Y yo había tomado que la M podría ser menor o igual que S. O sea, S era mayor que 1 y S tenía que ser menor o igual que M. Entonces, como estoy diciendo que M es igual a S menos 1, entonces S es igual a M más 1, ¿no? M, ay no, ay, que está mal. Está al revés esto. Ahí está. Entonces S es igual a M más 1. Por lo que f de x es igual a x menos alfa por m más 1 por el g1 de x. Y x menos alfa no divide al g1 de x, ¿no? Era la condición que le había puesto yo al g1 aquí arribita. Y pues era lo que yo quería probar, ¿no? Que m más 1 dividía. Que m más 1 divide, aquí está el enunciado. Que m más 1 divide, pero m más 2 no, ¿no? Que esto me le está dando esta condición de que x no divide a g menos 1, ¿no? Porque si lo dividiera, pues estaría sacando que m más 2 y lo divide, ¿no? Entonces, por lo tanto... Ay, es que no quiero poner otra. Por lo tanto, m... Ah, no, es alfa. Es una raíz de multiplicidad. Está muy amontonado. Multiplicidad m más 1, ¿no? De f. Entonces ya con eso acabamos. Ahorita deje si lo bajo porque está muy amontonado aquí. Ay, por aquí. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Habla ahora o calle para siempre, así como cuando se casan. en mi parte sí quedó claro. Bueno, ¿y los demás? Sí, profe. Alejandra también dice que sí, Diego dice que sí. Los demás, como dicen los abogados, el que calle otorga, entonces supongo que sí. Ahora, a ver, un ejemplo. Bueno, ¿y esto cómo se ocupa, no? ¿Y esto cómo se come? A ver. Imagínense que tengo este polinomio, ¿no? X cúbica menos xx a la cuarta más 1, ¿no? De r de x. Veamos que f de x no tiene raíces de multiplicidad 4. Así de entrada. ¿Cómo sé que no tiene raíces de multiplicidad 4? Bueno, pues supongamos... A ver, ¿no es el mismo que el de la tarea? Ah, ¿sí es el mismo? Ah, no, pero aquí tiene un signo diferente, ¿no? Ay, no, sí es el mismo de la tarea. Ah, entonces cambiamos de ejemplo, porque mismo que haga el mismo. No, yo lo veo distinto, profe. No, sí es el mismo. No, es distinto. Hagamos otro ejemplo, que es el de la tarea. Hasta ahorita me cae el 20, sí como que es el de la tarea, ¿no? A ver este. Oh, bueno, déjenme molestar a mis alumnos, aunque sea una vez, ¿no? Es que ahorita que abrí el archivo de la tarea sí me sonó. Si no lo hubiera abierto para decirle lo de los otras, no me hubiera dado cuenta. Esto es igual, ¿eh? Este no tiene raíces de multiplicidad. Este es, ¿qué? 2. Es lo mismo, ¿eh? Esto es igualito.
Entonces veamos que f de x no tiene raíces de multiplicidad 2. Entonces, si tuviera, supongamos que sí tiene, ¿no? Supongamos que existe un alfa en los complejos, nada más que aquí tiene que ser en c de x. Digo, ya saben cuáles son las raíces, ¿no? Pero imagínense que no supieran cuáles son las raíces. Existe alfa en los complejos tal que... Voy a usar lo de las derivadas, ¿no? Que f de alfa es 0, que la derivada es 0, y que la doble derivada, la segunda derivada, es distinto de 0, ¿no? Vamos a suponer que pasa eso. Entonces uno empieza, a ver, pues f' de x, ¿a qué es igual? Pues uno deriva y dice, pues ese es 2x, ¿no? Y luego la segunda derivada es 2, ¿no? Entonces dice, no, pues ya valió. ¿Por qué? ¿Cuándo se anula la primera derivada? Vamos a registrar como cálculo. F' de x es igual a 0 si x es igual a 0, ¿no? La segunda derivada es 0 cuando pasa ¿qué? Pues la segunda no va a ser 0, ¿no? Exacto, esta nunca es 0, ¿no? Es distinta de 0 para todo x en los reales. Y ahora, y dicen, bueno, ya casi, dicen, uno puede decir, no, ya acabé, ¿no? Miren, la segunda nunca se anula y la primera sí. Pero ¿a poco el 0 anula a f de x? Y, No, el 0 no es exacto, el 0 es raíz raíz. del polinomio. F de 0 es distinto de 0. Bueno, le voy a poner, ¿no? Es igual a 1, ¿no? Es igual a 0 al cuadrado, que es 1, más 1, más 1, que es igual a 1, ¿no? Que es distinto de 0. Entonces, el único que tenía chance que anulara tanto a f como a la derivada era el 0, ¿no? Entonces, y si quieren sabemos que... No, ni siquiera tienen que calcular las derivadas, ¿no? Entonces, no existe alfa en los complejos tal que f de alfa fuera igual a f' de alfa y la segunda derivada fuera nula, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que no tiene que f de x no tiene soluciones, no tiene raíces de multiplicidad 2. Pero si notan que pude hacerlo sin sacar las raíces, sin multiplicar, sin dividir, sin nada de nada, nada más derivando. Entonces eso es lo bello de esta parte de la derivada. Pueden hacer un buen de cosas sin casi hacer cuentas. Y esta factorización, si no puedo factorizar por nivel, esto sí me podría detectar cosas. Y el de la tarea se hace igualito, ¿eh? O sea, agarran su x cúbica y dicen multiplicar 4. Pues supongas que hay una de grado 4 y en alguno de estas les va a dar una que sí no se anula o algo así. ¿Ya? Pues bueno, eso acaba, de hecho acaba el curso porque ya acabamos. Ya era el último.
Ah, mira. No diga. Sí, ya, se acabó. Pero bueno, hay que dar clase el viernes, ¿verdad? O sea, el viernes les doy clases de dudas, ¿les late? Sí, profe. Bueno, pues aquí es cuadro. Ah, no, cuadro era acá arriba, ¿no? Pues ya, se acabó el curso, por fin. Pero bueno, fin del curso. Vamos a ponerle fin del curso. Sí, grandote. Fin del curso. Aquí se acabó. No, en la universidad no se bebe. ¿Quién te dijo que en la universidad hay bebidas alcohólicas? ¿Qué pasó, hermano? Eso nunca pasa en Seúl. Tampoco hay marihuana ni nada de drogas. ¿Cómo crees? Eso no, menos en la Facultad de Ciencias. ¿Cómo crees? No, 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 no. ¿Qué te pasa, no? Es la máxima casa de estudios. Ya, pues sí, se acabó. Fin del curso, por fin. Aleluya. Hemos terminado. Sí, con mi que decía medio orégano, medio raro, profe. Ah, ya. Pues bueno, ya se acabó el curso. Entonces el viernes, si quieren, les hacemos una de dudas, ¿no? ¿Va? Sí, ya sé que me van a preguntar el 8 y el 9, ¿verdad? Pero bueno. Ah, profe, muchas gracias. Sí, ¿Mande? sí, que nos vemos el viernes. Ok. Pues bueno. Pues los dejo. Ya el viernes nos despedimos, pero... Al menos el viernes los veo para dudas. Ya, se acabó la clase. Vayan en paz. Hasta luego, profesor. Igual, Se cuida. se cuidan. Nos vemos el Adiós, viernes. adiós. Nos vemos el viernes. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Adiós, Nos adiós. Gracias, vemos. hasta luego. Bye, bye, bye. Adiós, adiós.